Buenos días a todos, muy amables por el aplauso. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Os conozco a algunos de las parejas que habéis venido, a otros estamos todavía en marcha, pero lo que quiero que entendáis es que lo que traigo aquí es la investigación aplicada a la clínica para todos. Esto no se trata de una clínica u otra, se trata de un concepto, lo que os vengo a traer, y creo que es bastante lógico. Y bueno, vais a ver lo que hay. Quisiera sacar 5 minutitos al final para poder responder a todas vuestras preguntas o fuera puedo, encantado de atenderos. El problema que tenemos hoy en día en reproducción asistida es un problema muy claro y vosotros lo experimentáis. Al final de la historia, el parámetro más importante es niño nacido en casa. Lo que vosotros venís a buscar en un tratamiento es tener vuestro hijo en casa. No estáis buscando una prueba de embarazo, no estáis buscando un aborto. Y cuando vemos todo en conjunto, realmente la posibilidad de que tengáis un niño en casa, por más que estemos ilusionados en cada uno de los pasos y todo vaya bien y tengamos ovocitos y embriones y tal, al final solo es un 30%. Y eso ocurre en todo el mundo. Y eso lo tenemos que saber. De 100, de 10 de vosotras, solo 3 tendréis el niño en casa con las técnicas actuales como estamos trabajando en la actualidad. Por lo tanto, esa es la base. Y la razón fundamental es porque al final del proceso transferimos un embrión, o 2 en algunos casos, yo siempre transfiero 1, y este embrión no llega a implantar el útero. El endometrio es la caja negra, donde cuando colocamos el embrión, pues esperamos que ocurra, pero no ocurre. Y vosotros y vosotras pues habéis experimentado esto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque, en primer lugar, la especie humana es muy ineficiente reproductivamente. Pensamos que por estar en una clínica esto va a ser 100%, pero os quiero situar en la base. La base es que nosotros tenemos esta eficiencia, que los amigos más fértiles que tengáis necesitan 4 meses para tener una gestación, porque la tasa de implantación es de un 35% en la especie humana. ¿Por qué? En primer lugar, aquí hay 2 partes al final del proceso. En una está el embrión y en la otra está el útero, estáis vosotras, está la madre. Pues bien, en el embrión, fijaros lo que os he puesto aquí, la especie humana, y más que la especie humana, sois una especie con menstruación. La menstruación significa algo muy importante. Vosotras menstruáis no para daros dolores de cabeza cada mes ni para hacer que usáis tampones, sino menstruáis porque tenéis que preparar la ventana de implantación para que ocurra esto cada mes. Es la razón por la que existen las especies con menstruación, que son los humanos, los primates y los murciélagos. Esas son las especies. Y entonces, el punto que os quiero traer es que en la especie humana la incidencia de alteraciones cromosómicas en los embriones es altísima. Fijaros que ni las moscas, ni los ratones, ni los conejos, los embriones no tienen alteraciones cromosómicas. Los humanos tenemos. Desde un 20% en la mujer más joven de 20 años hasta un 100% cuando la mujer tiene 45 y 46 años. Y a partir de los 40, el 80% de vuestros embriones, aunque parezcan muy bonitos, nunca van a dar lugar a un niño en casa, porque son anormales. Y lo que os he comentado antes es que aunque transfiramos un embrión cromosómicamente normal, estos son estudios randomizados, tan solo tenemos un 60% de tasa de implantación. Por lo tanto, la razón que os quería situar es que, a diferencia de otras especies, y sobre todo en, fijaros, roedores, conejos, que tienen un 95-96% de tasa de implantación, la diferencia radica en que en la mayoría de las especies que no tienen menstruación, el control lo tienen los embriones. El embrión, dentro del útero, es el que dice allá voy y va a implantar. Y puede estar flotando durante horas, durante semanas. Esto pasa en los marsupiales, en las focas. Hasta que no se desteta la cría, el embrión que está ahí flotando y fecundado no se pega y no comienza. En la especie humana no pasa esto. En la especie humana el control está en el endometrio. Es la madre la que tiene una ventana específica y en esa ventana de tiempo es cuando el embrión va a implantar. Y si transferimos un embrión, el más bonito del mundo, sin dar progesterona, o lo transferimos en la fase folicular, o más tarde, nunca va a implantar. Por lo tanto, os quería situar en esto. Y la otra cosa es el concepto de personalización.
Si os fijáis, cuando vais a vuestro médico, dependiendo de vuestro peso, de vuestra edad, de vuestra reserva ovárica que la medimos con la ecografía o con el AMH, vamos a daros un tratamiento específico de gonadotrofinas, una dosis distinta o no. Depende de cómo esté vuestro embrión, será tratado de una forma u otra. Pero al final de la historia, siempre los embriones los transferimos igual. Cuando está listo, se coloca dentro del útero y ya está. Y este concepto de personalización también tiene que llegar a la parte vuestra, a la parte endometrial. Por lo tanto, si podemos bajar un poquito la luz, si es posible. Este es el proceso en el que el punto final se produce. Y es que el embrión, cuando entra en la cavidad en un día 5 o 6, esto es el útero, el embrión tiene que llegar e ir aproximándose, pegarse a la superficie, eso es el epitelio, y una vez se pega, se introduce dentro de lo que es el estroma, la decidua, y ahí es cuando ya comienza la placentación y comienza a desarrollarse el embrión. Esto es el proceso final, que es lo que nos queda para poder mejorar y para poder hacerlo mucho más efectivo. Y yo lo que os vengo a hablar es de esta parte, de vosotras, de la parte de la madre. La madre es la que, como os he dicho, va a controlar que el embrión, que en teoría está bien, en concepto el embrión debería de estar cromosómicamente analizado siempre para saber que ponemos un embrión normal. Este embrión tiene que, aunque esté bien, tiene que entrar en el útero, ver lo que hay en el útero. El útero no es estéril, y ahora os voy a hablar un poquito de ello. A continuación, el embrión habla con el endometrio, habla con la madre. Aquí os he puesto las publicaciones científicas que demuestran lo que os estoy diciendo, pero lo tengo que hacer al nivel para que me podáis entender. La madre habla con el embrión y utiliza lenguajes, como son los microRNAs, que hacen que modifiquen su transcriptómica. Este proyecto vino porque muchas pacientes mías con donación de ovocitos me decía: doctor Simón, ¿cómo es posible que la gente me diga que mi hijo se parece más a mí que a la familia de mi marido? Y esto es donación de ovocitos. Y digo, pues no tengo ni idea cómo esto es posible. Bueno, pues es posible porque la madre, la receptora de la donante de ovocitos, no es un mero contenedor que le proporciona los nutrientes, sino que es capaz de modificar la transcriptómica del embrión, aunque el DNA proceda de la donante. Sobre ese DNA puede hacer cambios, porque al fin y al cabo lo que somos no es solamente el DNA que tenemos, sino lo que se expresa de ese DNA. Por eso unas células de nuestro cuerpo forman un ojo y otras forman la uña del dedo, y el DNA es el mismo en todas. Por lo tanto, la madre también actúa a este nivel. Después el embrión tiene que pegarse a la superficie del útero, y esto es el concepto de receptividad endometrial, el concepto de personalización del momento en que hay que transferir el embrión. Y posteriormente el embrión tiene que invadir, tiene que entrar dentro de la decidua, y este proceso es crucial, porque aquí es cuando, si se hace de forma excesiva, la placenta va a llegar hasta el miometrio, y cuando dais a luz se produce lo que se llama un percretismo placentario, en el que la placenta no sale porque se ha cogido ahí arriba. O si esta invasión es defectuosa, acabamos teniendo una preeclampsia y os ponéis con una tensión altísima en el tercer trimestre del embarazo. Todo ocurre aquí, todo ocurre en este momento, y es por eso que hablamos de la medicina preconcepcional. Tenemos la oportunidad, esta es la ventana en la que podéis abandonar los malos hábitos, podéis realmente, puesto que aquí hay algo muy importante en juego, lo más importante, que es vuestro hijo, es el momento en que podéis abandonar hábitos tóxicos, tabaco, y nosotros preparar que el embrión sea cromosómicamente normal y hacer que todo funcione, porque una vez embarazadas, el embarazo lo podemos controlar y ver que todo esté bien, pero ya está todo hecho. Por lo tanto, este es el momento de actuación. Bien, lo primero que os quiero presentar es esto. ¿Qué pasa cuando el embrión llega a la cavidad uterina? Imaginaros que yo soy el embrión y acabo de entrar aquí y esto es el útero. Pues lo primero que veo es qué pasa en las paredes, qué es lo que hay aquí. Entonces, y estas son las publicaciones científicas que lo demuestran lo que estoy diciendo. Entonces, el concepto es, realmente se había pensado siempre que el útero era estéril. Todo el siglo pasado se vino diciendo que, claro, si hay un niño dentro, ¿cómo va a haber ahí? El niño tiene que estar estéril. No existe la esterilidad. Vivimos en un mundo rodeado de microbios. De hecho, los microbios somos como un líquen. O sea, tenemos más microbios que células en nuestro organismo, y si pesáis 70 kilos, 1 kilo de vuestro peso corporal es de las bacterias que viven en vosotros.
sobre todo en el tracto digestivo, el Actimel y todas estas cosas, en la piel y también en el tracto genitourinario. El 10% del microbioma está en el tracto genitourinario, pero en un cultivo solo se encuentra lo que se busca. Pero fue a partir del 2007 en el que tenemos la secuenciación masiva, en el que analizando el DNA microbiano podemos hacer la taxonomía de todos los microbios. Y desde entonces todos los trabajos publicados, incluyendo el nuestro, demuestran que sí hay una microbioma endometrial y que este microbioma endometrial realmente importa. Por lo tanto, la diferencia entre que antes no hubiera y ahora hay en todos es la tecnología, que es lo importante que está ocurriendo ahora y lo importante que podemos aplicar a la reproducción. Y esto es lo que hacemos. Esto es el estudio que os comento, en el que tomando el líquido endometrial podemos obtener el DNA bacteriano y por este sistema, esto es el ribosomal RNA de las bacterias, podemos, con estas regiones hipervariables, nos da el DNI de todos los bichos que tenéis. De forma que ahí me sale y me dices, tienes un tal, Lactobacillus tal, pero tienes Gardnerella, tienes Streptococcus, tienes tal, y tenemos la visión del DNI del bicho que tenéis en este momento aquí. ¿Y por qué es importante esto? Pues fijaros en este estudio que hicimos, en el que analizamos, poniendo a las pacientes, haciendo el proceso normal, obtuvimos el líquido endometrial y cuando obtuvimos los resultados finales, vimos qué había pasado con el microbioma que tenía la paciente en el momento que se hizo el ciclo. Y en estas pacientes, fijaros que lo dividimos en dos grupos. Aquellos que tenían un microbioma normal y un microbioma anormal. Pues los que tenían el microbioma anormal, la tasa de embarazo se fue a la mitad, de un 70 a un 33, la tasa de aborto se fue de un 16% en la normal a un 60% en la anormal, y la tasa de niño en casa de un 58 en la normal a un 6,7 en la anormal. Por lo tanto, clínicamente había algo. Y esto es lo que se puede ver después del análisis completo. Fijaros que azul es bueno, es lactobacillus, y los otros colorcitos son bichos malos, que son los que hacen que los lactobacillus no aparezcan. Pues fijaros, esto es el aspecto que tiene el líquido endometrial de una mujer que consiguió gestar y dar a luz a un niño. Esta es aquella que gestó y tuvo un aborto, y esta es una paciente que no gestó en ese mismo ciclo. Y esto ha sido repetido por otros autores posteriormente y han visto no solamente lo que vimos nosotros aquí en el útero, sino que el microbioma tiene un continuo a lo largo de todo el tracto reproductivo y que empezamos por la vagina, cuello, útero, trompas, y cómo va cambiando. Es como la jungla, o sea, es como realmente los microbios, dependiendo del lugar donde están, tienen una taxonomía distinta porque se adaptan al lugar donde estamos viviendo. Y lo que nosotros hacemos, lo que hemos creado, es que con la misma biopsia endometrial con la que hacemos el ERA, que ahora os explicaré, por una parte obtenemos el RNA humano para estudiar el ERA, saber cuál es el momento apropiado para transferir el embrión, pero por otra parte estudiamos el DNA bacteriano y con esto podemos dar una idea del microbioma que hay. Y lo hacemos de dos formas, o bien haciendo lo que se llama un EMMA, es decir, todos los bichos que están ahí, esto es como damos el informe, en el que el EMMA nos dice todas las bacterias que hay, y aquí las tenéis, si hay lactobacillus, si hay, o sea, todas las bacterias que hay, y el ALIS es específicamente para una infección que es la endometritis crónica, que no se puede detectar clínicamente, y que está formada y que está producida por 8 gérmenes específicos. Entonces podemos analizar específicamente los gérmenes que producen la endometritis crónica o podemos estudiar todos los gérmenes que puedan aparecer. Y con arreglo a esto, nosotros damos una interpretación de los resultados, un diagnóstico, un tratamiento, porque aquí si encontramos el germen específico, pues Gardnerella, pues el tratamiento se llama metronidazol y hay que darlo durante este tiempo. Y a continuación damos lactobacillus para que todo vuelva a lo normal. Con el ALIS exactamente igual. Y una vez vuelve a lo normal, lo que hacemos es repetir esto para poder cerciorarnos que está bien y que se pueda proceder a la transferencia. Porque lo que estamos viendo en estudios multicéntricos que estamos haciendo es que si transferimos el embrión y hay una afectación, si hay las paredes no están bien, el embrión igual implanta, pero no continúa, pues porque hay un ambiente hostil para el embrión. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta.
Women with normal flora have better reproductive outcomes than those with present endometrial pathogens. Recent research shows that presence of pathogenic bacteria in the uterus may generate implantation failure and pregnancy loss. As a consequence, low levels of lactobacillus in the endometrium could play a role in infertility. Chronic endometritis can occur in up to 66% of patients with recurrent implantation failure. Women with poor endometrial flora also present low pregnancy rates. Que esté sano, que no haya una infección. Esto es algo bastante obvio. Y en la especie humana el útero no es estéril, la microbiota endometrial es distinta de la vaginal. Cuando se hablan de la vagina tiene su propia microbiota, es muy similar, pero hemos visto que con un 20% la vagina puede estar normal y haber una endometritis crónica, o al revés, tener una vaginitis y el endometrio estar normal. Lo importante no es dar lactobacillus todo el tiempo, lo importante es detectar que existe un germen. Tampoco se puede dar antibióticos al tuntún, acordaros de la personalización, no lo haríais con cualquier infección, hay que buscar cuál es el germen que lo está produciendo. Y eso sí, luego, una vez hemos tratado el germen, con los lactobacillus se recupera la flora. Y finalmente es una forma objetiva de poder diagnosticar la endometritis crónica. Pasamos a la parte cuando el embrión se va a pegar en vosotros. El objetivo fundamental, como os he dicho, del ciclo menstrual es que abráis esta ventana de implantación y solo en ese momento es posible. Esto está más que estudiado. Este fenómeno se llama transformación de la membrana plasmática y el epitelio, esta barrera que tiene una célula nada más, se transforma para permitir que el embrión se pegue al endometrio materno. Si esto no se transforma, nunca el embrión se va a pegar. Fijaros que el embrión, cuando desarrolla capacidad de adhesión, es capaz de pegarse en cualquier lugar. Me refiero, se pega en la trompa y tendréis un embarazo ectópico, en el peritoneo y tendréis un embarazo peritoneal. Habéis visto a veces que cuando hacemos la transferencia embrionaria, el embriólogo nos dice, un momento hay que repetirla, porque se ha pegado incluso al plástico. Pero donde nunca se va a pegar es en un endometrio no receptivo. El endometrio no receptivo es hostil, es que no se va a pegar. Por lo tanto, la gran cosa es encontrar este momento. Esto se sabe desde hace mucho, esto tiene más de 20 años, en el que en Estados Unidos, en Nueva York, un doctor empezó a transferir embriones en distintos momentos de un ciclo natural, desde el día 16 hasta el 24, embriones en ese momento de 2 a 4 días, y vio que cuando los transfería en esta ventana, pues tenía embarazos, pero ningún transfer más allá del día 20 o antes del 17 llegó a nada. Y ahí dijo, uy, aquí hay algo. O sea, quiero decir, esto es más que conocido. Y en la actualidad lo único que tenemos, y lo estáis viendo en las clínicas, para poder decir que esto está bien o no, es ver el útero, es hacer la ecografía y ver si la línea tiene 7 milímetros, si tiene 8 milímetros, eso está bien. Pero eso no significa que sea receptivo, tan solo significa que tiene 7 milímetros. Es como si me dijerais que todas las personas que veis ahí que miden más de 1,70 están sanos y los que miden menos de 1,70 están enfermos. No es eso. Por lo tanto, estamos hablando de medicina anatómica y hoy en día ya estamos trabajando con la medicina molecular. Y esto ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años que yo empecé a trabajar en esto. En el 2003 tengo los primeros trabajos sobre esto, en el que lo que pretendíamos era, de una forma objetiva, poder ver con unas gafas moleculares distintas lo que estaba ocurriendo en el endometrio para poder saber cuándo es esa ventana de implantación. Y con todos estos estudios, en el 2011, publicamos la firma transcriptómica, es decir, cuáles son los genes que cuando los vemos preparados, utilizando inteligencia artificial, utilizando algoritmos, decimos, ahora es el momento porque esta paciente en este momento es receptiva. Y aquí lanzamos el ERA, y lo que nos permite el ERA básicamente es saber, utilizando un ciclo sustituido, en el que os damos estrógeno y luego os damos progesterona, exactamente igual como si fuéramos a transferir el embrión, pero en vez de poner el embrión, es como si hiciéramos un ensayo general. Tomamos una pequeña biopsia endometrial y nosotros podemos saber con este sistema si en este momento vosotras, cada una de vosotras, dónde está vuestra ventana de implantación. Días para abrir vuestra ventana de implantación. 5 días.
Lo importante aquí no es la dosis de progesterona, porque las dosis que os damos son suficientes para activar el receptor de progesterona. Me da igual si os lo damos por vía vaginal, vía subcutánea, vía intraparenteral, al final es una forma de daros la progesterona. Lo importante es el tiempo, porque cuando la progesterona activa el receptor de progesterona, comienza en lo que es el programa, y el programa acaba dando lugar a la transformación de la membrana plasmática y abriendo la posibilidad de que tengáis la ventana de implantación en ese momento. Pues bien, el 70% de vosotras necesitáis 5 días, pero el 30% de vosotras necesitáis más días, hasta 7 días, o menos días. Y algunas que tendréis alguna anomalía uterina congénita, como útero en T, útero unicorne, la ventana incluso es más estrecha. Típicamente son 36 horas, pero hemos visto ventanas de hasta 12 horas. Por lo tanto, es simplemente conocer el momento, porque en este momento sincronía es todo. Se trata de hacer un transfer sincrónico, porque así como habéis oído que hay embriones más rápidos o más lentos, también hay endometrios más rápidos o más lentos. Y de nada sirve tener una cita si uno llega a las 2 de la tarde y otro llega a las 8 de la noche, porque no habrá cita y por lo tanto no se producirá el proceso. Este es el concepto. Y con esto nosotros lo que hemos hecho es crear el concepto de transferencia embrionaria personalizada, en inglés Personalized Embryo Transfer, en que en vez de transferir el embrión siempre cuando el embrión está listo o cuando hemos dado la progesterona, la idea es transferirlo cuando la madre está lista, cuando hemos encontrado esta ventana de implantación en la madre. Y este es el concepto de transferencia personalizada de embrionaria, y esto lo hemos tratado de demostrar. Nosotros trabajamos siempre con medicina basada en la evidencia. Medicina, 5 minutos, 10 todavía, bien. Es que me tiene asustado, me ha dicho 5, te avisaré 5. Nosotros trabajamos, o sea, cuando se os dicen las cosas, cuando la paciente recibís esta información, el médico tiene la obligación de daros cosas que están consolidadas científicamente, que no sean ocurrencias, que no sean pastillas. Pedir siempre la información científica de lo que se os esté haciendo. Y nosotros en este sentido y en todos tratamos de trabajar de esta forma, desde case reports, desde casos hasta estudios prospectivos, hasta randomizados, para demostrar si esto vale o no vale, porque si vale, lo utilizamos y sabéis lo que va a mejorar el embarazo o no, y si no vale, pues vamos a otra cosa, porque aquí de lo que se trata vosotras, o sea, la paciente es lo primero, para el médico la paciente es lo primero y los resultados son los primeros. Entonces, esto es el concepto, medicina basada en la evidencia. Y nosotros hemos tratado, y este es el edificio, es la pirámide, en el que comenzando con casos, después prospectivos, randomizados y al final metaanálisis, que es el conjunto de los estudios randomizados. Bueno, pues desde todo esto pues existen más de 20 publicaciones científicas que han tratado de demostrar cada uno de los puntos que os estoy diciendo. Desde el típico caso clínico, porque esto empezamos hace 7 u 8 años diciendo a nuestros colegas, probar con las pacientes más difíciles que tengáis. Y esto es un caso publicado con 7 fallos, 3 de ellos de donación de ovocitos, en que se había puesto el embrión en día 5, en día 3, en ciclo natural, en HRT, le habían dado la progesterona por aquí, por allá, por todos los sitios. Al final hicimos un ERA y resulta que era prereceptivo cuando se habían puesto los embriones. Resulta que con 5 días de progesterona la paciente no era receptiva, el endometrio era un muro y por lo tanto identificamos que tenía que ser en día 7 y en día 7 se le transfirió. Esta señora no aceptó que se le transfiriera solo uno, porque con este histórico pues no le pusimos 2 y se quedó embarazada de gemelos a la primera cuando supimos dónde estaba su ventana de implantación. Esto es el caso clínico y de ahí empezamos a crear y tenemos estudios prospectivos en el que comparamos unas personas con fallo de implantación en las que hacemos el test y vemos el resultado después de hacerlo versus control, y acabamos haciendo, esto es por ejemplo un estudio de Canadá en el que esto es lo que pasa, esta es la tasa de implantación aquí a la izquierda cuando analizan cromosómicamente el embrión y aquí cuando hacen un ERA y transfieren el embrión sobre un endometrio que es receptivo, por ejemplo. Y finalmente nosotros hemos hecho un estudio randomizado que está próximo a publicarse, en el que
tomamos 600 pacientes de 16 centros de todo el mundo y las randomizamos. Las que entraron en el estudio, les dijimos, mire, si entran en el estudio, ustedes pueden caer en la rama de hacer una transferencia en fresco normal, llega, sus ovocitos, embriones, se los ponemos, o podemos congelarlos todos los embriones y a continuación se los pondremos en el ciclo siguiente, o congelamos todos sus embriones, le hacemos un ERA y le ponemos los embriones cuando el ERA nos diga que realmente es el momento. Bueno, este estudio está acabado, está a punto de ser publicado, los resultados son bastante esperanzadores, os lo comunicaré con datos cuando esté publicado, pero aquí lo que os quiero traer es que cuando hacemos las cosas tratamos de hacerlas de forma muy consistente para que sepamos todos en qué estamos trabajando y qué es lo que podemos ofrecer a la paciente cuando tenemos este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que os vengo a traer aquí, básicamente no se trata de una técnica, de una cosa, os traigo de nuevo un concepto. Y el concepto es que ahora mismo, después de 40 años de trabajar ya en reproducción humana, estamos en lo que yo llamo el IVF 1.0, en el que se han conseguido muchas cosas, pero realmente la tasa de niño en casa no deja de ser más allá de un 30, un 35%. Si sobre este concepto basal, que es lo que el día a día es en las clínicas, que es crear, obtener vuestros ovocitos, fecundarlos, tener vuestros embriones y ponerlo en el endometrio, esto lo hemos hecho ya 40 años. Si además de eso analizamos los embriones y sabemos que cuando ponemos el embrión es cromosómicamente normal, los estudios randomizados que existen, que hay 4 ya, demuestran que podemos aumentar hasta un 15% la tasa de nacido vivo. Y no solamente la aumentamos, sino que en algunos casos, y vosotras habéis sido testigos de esos, cuando solo tenemos embriones cromosómicamente anormales, por lo menos tenéis la razón por la que no ha funcionado el proceso hasta ahora y os ayuda a tomar la decisión de pasar al siguiente escalón, que sería la donación de ovocitos. Pero esto lo veis cuando realmente entendéis el por qué ha ocurrido. Importante, muy importante entender lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el factor embrionario se puede mejorar hoy en día. Estoy hablando de tecnología, de estudio cromosómico de los embriones, que ahora mismo se está haciendo todavía tomando 3 células o 4 células, pero que el año próximo esperamos poder sacar ya el nuevo sistema en el que este estudio se hace sin tocar el embrión. Estudiamos el DNA secretado por el embrión a la gotita de líquido donde el embrión está viviendo. Y esta semana se publica el trabajo en Fertility and Sterility y estamos ya con 3 estudios randomizados muy grandes, de los cuales hay clínicas de España que están participando también. Por lo tanto, podríamos tener la información de cuál es el embrión normal y anormal sin tocarlo, con el medio, y ahí estudiamos el DNA mediante secuenciación masiva. Por lo tanto, que sepáis que esto va a venir y esto va a mejorar la información que tenemos. Y por otra parte, lo que os he comentado del endometrio, de la madre, de vosotras, si logramos mejorar el factor endometrial, conociendo cuál es el momento apropiado para transferiros el embrión y sabiendo que no hay ninguna infección, para que lo entendáis, que el microbioma endometrial está bien, sabemos que podemos mejorar otro tanto. No vamos a solucionar, o sea, no existe la panacea, pero si podemos realmente movernos desde un 30 hasta un 60%, que de 10 de vosotras que vengáis, 6 consigáis el niño a la primera, no 3, con esto yo ya me conformaría en lo que es el periodo de vida mía. O sea, yo con esto me daría por satisfecho, porque en la actualidad realmente hemos conseguido llegar hasta aquí y es honesto decir que por más esfuerzos que estamos haciendo y por más casuísticas que presentemos en un sentido u otro, todavía tenemos mucho que mejorar por vosotras, porque es la razón por la que nosotros existimos. Y con esto ya quiero acabar, tan solo quiero deciros que esto que os traigo aquí, a mí me veis, pero es el trabajo de más de 30 investigadores en Igenomics que nos dedicamos a trabajar cada uno de los procesos desde la parte científica hasta luego la demostración clínica con centros en todo el mundo que entras en estudios clínicos completamente randomizados, con comité científico,
Y os pido vuestra ayuda también muchas veces cuando en la clínica se os dice estarían interesadas en participar en este estudio clínico. Tan solo pretendemos aprender de la mejor forma, que es randomizando a las pacientes, haciendo estudios y que a veces no se entiende bien, es un esfuerzo por vuestra parte. En el centro en el que estéis seguramente os pedirán entrar en este tipo de estudios, ver muy bien qué estudio es, pero yo os pido vuestra participación porque es fundamental. Sin vosotras no podemos mejorar el tratamiento para vosotras. Este es el equipo que se encarga de estudiar específicamente el microbioma, dirigido por Inma. Este es el equipo que trabaja en lo que os he dicho de la comunicación entre la madre y el embrión, dirigido por Felipe Vilella. Este es el equipo que desarrolló el ERA y se encarga de estudiar los miles de ERAs que nos llegan al mes de todas las partes del mundo para poder aconsejar a las pacientes y a los médicos cómo hacerlo. Y todo el equipo que tenemos en todo el mundo trabajando en esto, de nuevo, para ayudar a todos los médicos y a todas las pacientes a conseguir vuestro sueño, que es un niño sano en casa. Gracias. No están aquí los micrófonos. Una pregunta respecto a la toma de probióticos, o sea, ¿sería oralmente? No. No, sería... Lo que hemos visto de probióticos para que actúe a nivel uterino tiene que ser a nivel vaginal o incluso tampones. Existen tampones que liberan el probiótico a través del cuello. Tratamiento oral no hemos visto todavía cómo esto pueda mejorar. ¿Y la vaginal sí que se ha visto que realmente llega al Sí. útero y tiene Sí, un efecto sí, en la medicación? sí, pero de nuevo lo que quisiera es que no os quedarais con la idea de que con probióticos se soluciona todo. Si hay una infección, podemos estar con probióticos todo el tiempo que queráis, que la infección va a persistir. Los son útiles cuando hemos erradicado el patógeno y entonces repueblan de nuevo el perfil normal. Las infecciones en el endometrio suelen ser asintomáticas. Y otra pregunta relacionada con eso, ¿tienen más riesgos las mujeres que tienen tendencia a sufrir cistitis, infecciones urinarias, o eso no tiene nada que ver? En principio las cistitis no están relacionadas con... Bueno, hay un perfil inmunológico de susceptibilidad a infecciones, pero la primera pregunta era... Si la endometritis... Esto es. Vale, entonces lo hilo todo. Sí, la endometritis es asintomática. Cuando una mujer empieza a tener realmente un flujo purulento que viene del útero, es que la cosa está muy mal y habitualmente es asintomática. Y se suele diagnosticar porque al hacer una histeroscopia ves que hay algo rojo o se hace una biopsia y se ven ahí células plasmáticas. Por lo tanto, sí, es asintomática. No hay una relación muy directa con una cistitis, pero sí que hay un background, unos antecedentes de que la mujer tenga un estado inmunológico, digamos, un poquito más débil. Lo que sí que estamos encontrando en relación es con que la pareja pueda tener una infección y es la forma en la que los microbios puedan penetrar. Por lo tanto, en la actualidad ya estamos empezando a tratar también a la pareja. ¿Entonces estudios de endometrio a todas las mujeres que tengan problemas? El randomizado no lo tenemos para eso. O sea, estamos aconsejando esto como lo hicimos al comienzo, con los estudios en las pacientes más difíciles. Aquí siempre os vamos a decir las cosas conforme tengamos los datos en la mano. Yo te aconsejaré, igual que ahora en el ERA hemos hecho el estudio ya para todas las pacientes, para el microbioma, lo estamos haciendo en todas las pacientes y cuando vemos qué porcentaje podemos mejorar al hacerlo, os diremos esto mejora tanto porcentaje y esto es lo que, porque todo tiene un costo y esto lo tenéis que aquilatar. Una más. Yo quería preguntar que en un endometrio engrosado siempre o casi siempre tiene que ver con una infección bacteriana. ¿Engrosado qué quieres decir? Cuando las paredes del endometrio no tienen más de 2 milímetros en los que son susceptibles. No, el engrosamiento es porque haya una hiperplasia.
Una hiperplasia es que el útero está, el endometrio está engrosado porque ha tenido mucho estrógeno, y la hiperplasia es la antesala del cáncer de endometrio. No quiero que os asustéis, pero la hiperplasia endometrial es porque es muy susceptible a estrógenos y ha crecido más de la cuenta. La hiperplasia no tiene que ver con la infección, pero cuando vemos un útero, un endometrio engrosado, habitualmente lo que hacemos es una toma para asegurarnos que histológicamente se trata de una hiperplasia o no, y poder seguir tratando a la paciente. Pues muchas gracias.